Me gusta mucho orar, hermanos, y yo creo que también a ustedes, así que bueno, vamos a orar nuevamente. Padre, asístenos con tu presencia, Señor. Muchísimas gracias, Señor, porque estamos seguros que tú estás con nosotros, Señor. Te hemos invitado de corazón y te hemos invitado, Señor, para que seas tú el que nos hables, el que nos enseñes. Y estamos seguros, Padre, que seguramente lo harás. Muchas gracias por todo, pues. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, en esta tarde ya, vamos a hablar de las promesas. Pero no tanto vamos a hablar de las promesas que Dios nos hace, hermanos. Creo que hemos hablado mucho de las promesas que Dios nos hace. Y sin duda alguna es importante, es interesante hablar de las promesas que Dios ha hecho a su iglesia, que Dios ha hecho a tu familia y que Dios te ha hecho a ti. Pero en esta tarde nuestro tema va relacionado con aquellas promesas que tú le has hecho a Dios. Con aquellas promesas que yo le he hecho a Dios. ¿Será que todas aquellas promesas que un día le hicimos a Dios, será que las hemos cumplido, hermanos? ¿Será que hemos fallado en esas promesas? De esas promesas es de las que vamos a hablar en esta ocasión. De lo que un día tú le has prometido a Dios. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Has cumplido eso que tú le has prometido a Dios? ¿Qué pasa con esas promesas? Leemos en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, lo siguiente. Ayúdenme, por favor, busquemos este interesante capítulo, Eclesiastés 5. Y vamos a hablar en esta mañana, como ya dije antes, de aquellas veces que tal vez tú le has prometido algo a Dios y por alguna razón no lo has cumplido. ¿Qué dice Dios de esto? Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie, dice Dios así. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, quienes no saben que hacen mal. No te des prisa a abrir tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Sean, por tanto, pocas tus palabras, porque de las muchas ocupaciones vienen los sueños, y de la multitud de palabras la voz del necio. Cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. No dejes que tu boca te haga pecar, ni delante del ángel digas que fue por ignorancia, porque ¿por qué hacer que Dios se enoje a causa de tus palabras y destruya la obra de tus manos? Pues donde abundan los sueños, abundan también las vanidades y las muchas palabras, pero tú teme a Dios. ¿Qué tan interesante nos parece esto, hermanos? Todos sabemos, todos conocemos cuál es el sacrificio de los necios. Porque allí dice, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, quienes no saben que hacen mal. ¿Cuál será el sacrificio de los necios? ¿Alguien quiere saber cuál es el sacrificio de los necios, hermanos? Hermanos, hay que investigarlo, por favor. Hay que investigarlo, hermanos. En esta ocasión vamos a dejar que ustedes lo investiguen para que no se nos olvide. Bien, en esta mañana vamos a concentrarnos en aquellas veces que tú y yo hemos prometido algo a Dios. No sé si sea tu caso, no sé si algún día le hayas prometido algo a Dios y finalmente no cumpliste. Ya vimos, ya leímos que esto enoja a Dios. Ya leímos que esto desagrada a Dios. El prometer algo y no cumplirlo. No voy a hacer la pregunta, hermanos, pero tú sabes si algún día le has prometido algo a Dios y no lo has cumplido. Si ese fuera tu caso, una de las cosas que tienes que hacer es
pedirle perdón a Dios y pedirle que te dé una oportunidad de cumplir aquella promesa que ya tú un día se la hiciste. Resulta muchas veces que le prometemos cosas a Dios que Dios no nos está pidiendo. Es tu iniciativa, es de tu voluntad. Y entonces tú le prometes algo a Dios, pero resulta que después ya no cumples. Busquemos en la palabra de nuestro Dios el libro de los Hechos, capítulo 5. Libro de los Hechos, capítulo 5. Así es. Quiero decirles que este tema va a ser corto y quiero decirles que este tema, bueno, va a ser muy sencillo para que estemos atentos y no nos preocupemos. Leo desde el capítulo 4, versículo 31 en adelante, para darles un poquito de contexto. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. ¿No nos gustaría que hubiera una oración aquí así? Imagínense, oramos y es tan potente esa oración, ¿sí? Esta es con tanto significado que Dios le escuchó, que Dios nos va a contestar, que hasta tiembla. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice que todos hablaban la palabra de Dios con valentía. Qué cosas más bonitas, hermanos. Está hablando de la iglesia primitiva. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, levita, natural de Chipre, vendió una heredad que tenía y trajo el producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Qué cosa más bonita, hermano. Llenos del Espíritu Santo todos. Nadie decía que era suyo nada. Todos tenían en común. ¿Cuánta gente necesitada había? Ninguno. ¿Eran felices? ¿Cuál era su propósito? Predicar el Evangelio. ¿Cómo lo hacían? Llenos del Espíritu Santo. Y entonces, ese es el contexto de la historia de Hechos 5. Ahora sí vamos a Hechos 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y sobrevino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces se levantaron los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime,
¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y sobrevino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué tan peligroso es prometer cosas a Dios y no cumplir? De vida o muerte. Y no vida física solamente, sino eterna. Ananías y Zafira. Cuando vemos el capítulo 7 del libro de los Hechos, se llama una amonestación contra la hipocresía. ¿Qué será lo contrario a la hipocresía, hermanos? ¿Qué será lo contrario a la hipocresía? ¿Nunca se han puesto a pensar? Sinceridad, honestidad, ¿verdad? Sí, honestidad. ¿Qué será la honestidad? Un día leí algo así, se los comparto. Decía así, la honestidad es decir lo que pensamos, ¿sí?, y hacer lo que decimos. ¿Qué es la honestidad? De acuerdo a esto que leí, me pareció interesante. Decir lo que pensamos y hacer lo que decimos. Quien no hace esto no es honesto, sino es hipócrita. Porque el hipócrita piensa una cosa y dice otra. Dice algo y no lo hace. ¿Sí? Y entonces es una amonestación contra la hipocresía. Quiero leerles ese parrafito que dice así: mientras los discípulos proclamaban las verdades del Evangelio en Jerusalén, Dios añadió su testimonio a las palabras de ellos y una multitud creyó. Muchos de esos creyentes primitivos se vieron inmediatamente separados de su familia y sus amigos por el celoso fanatismo de los judíos, y fue necesario proveerlos de alimento y hogar. El relato declara: ningún necesitado había entre ellos, y dice cómo se suplía la necesidad. Los creyentes que tenían dinero y posesiones los sacrificaban gozosamente para hacer frente a la emergencia. Vendiendo sus casas o sus tierras, traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según que había menester. ¿Había generosidad en los apóstoles? ¿Había generosidad en aquella iglesia? Sigue diciendo, esta generosidad de parte de los creyentes era el resultado del derramamiento del Espíritu. Los conversos al Evangelio eran de un corazón y un alma. Un interés común los dominaba. Tenían un interés común. ¿Qué sería ese interés que los dominaba? ¿Cuál sería ese interés común? Es decir, ese interés que todos tenían. Vamos a leerlo. A saber, el éxito de la misión a ellos confiada. Y la codicia no tenía cabida en su vida. Les habían dejado una tarea: predicar el Evangelio. Eso era lo que les impulsaba, lo que les alegraba, lo que les motivaba. Terminar esa misión que se les había dado. Y había algo que no había cabida en ellos. ¿Qué cosa era? La codicia. Y la codicia no tenía cabida en su vida. Su amor por los hermanos y por la causa que habían abrazado superaba su amor por el dinero y sus bienes. Les decían, oye, ¿qué es más importante para ti? ¿Tu dinero y tus bienes o la gente que se está muriendo? ¿Y qué decían? No, la gente.
¿Para qué quiero este dinero? ¿Para qué quiero los bienes? No, a mí me importa la gente, yo no quiero que muera. Miren qué pensamiento, hermanos. ¿Cuánta gente tiene ese pensamiento? Todos. Miren qué bonito. Todos tienen ese pensamiento. Sus obras testificaban de que tenían a las almas de los hombres por más preciosas que las riquezas terrenales. Eso era lo que les importaba. Eso era lo que querían, lo que anhelaban. Así será siempre que el Espíritu de Dios tome posesión de la vida. Y aquí me preocupo. Aquí me preocupo, hermanos. Porque si yo he dicho, he creído, he pensado que el Espíritu Santo está en mí, pero mis propósitos son otros, diferentes a los que dice esa iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Es que el Espíritu Santo tal vez no está en mí. Aquellos cuyo corazón está lleno del amor de Cristo seguirán el ejemplo de aquel que por amor a nosotros se hizo pobre a fin de que por su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Qué cosa más importante vamos a leer a continuación, hermanos? ¿Qué cosa más importante? Miren qué dice aquí. El dinero, el tiempo, la influencia, todos los dones que han recibido de la mano de Dios, los estimarán solamente como un medio de promover la obra del Evangelio. Les preguntaban a aquella gente, oye, ¿te has preguntado alguna vez para qué estás vivo? ¿Para qué viniste a nacer esta tierra? ¿Y qué decían? Para predicar el Evangelio. ¿Cuál es tu, qué quieres ser? Le decían a algún niño. ¿Qué quieres ser cuando tú seas grande? Ah, pues un predicador para atraer mucha gente a la iglesia. ¿Mande? No, pues ingenieros y no sé cuántas maestrías, no sé si artistas, no sé. Pero eso es algo que no debe de ser. Así sucedía en la iglesia primitiva, y cuando en la iglesia de hoy se vea que por el poder del Espíritu los miembros han apartado sus afectos de las cosas del mundo y que están dispuestos a hacer sacrificios a fin de que sus semejantes puedan oír el Evangelio, las verdades proclamadas tendrán una influencia poderosa sobre los oyentes. Frente al ejemplo de benevolencia mostrado por los creyentes, contrastaba notablemente la conducta de Ananías y Zafira, cuyo caso registrado por la pluma de la inspiración dejó una mancha oscura en la historia de la iglesia primitiva. Juntamente con otros, estos profesos discípulos habían compartido el privilegio de oír el evangelio predicado por los apóstoles. Ahora escuchen esto, hermanos, miren, me llama mucho la atención. Habían estado presentes con otros creyentes cuando después de que los apóstoles hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando eso sucedió, ahí estaba Ananías y ahí estaba Zafira. ¿Se imaginan qué experiencia? Todos los presentes habían sentido una profunda convicción y bajo la influencia directa del Espíritu de Dios, Ananías y Zafira habían hecho una promesa de dar al Señor el importe de la venta de cierta propiedad. ¿Qué sucedió entonces? Más tarde, Ananías y Zafira agraviaron al Espíritu Santo, cediendo a sentimientos de codicia. Empezaron a lamentar su promesa y pronto perdieron la dulce influencia de la bendición que había encendido sus corazones con el deseo de hacer grandes cosas en favor de la causa de Cristo. Miren qué situación. Pensaban que habían sido demasiado apresurados, que debían considerar nuevamente su decisión. Discutieron el asunto y decidieron no cumplir su voto. Notaron, sin embargo, que aquellos que se despojaban de sus posesiones a fin de suplir las necesidades de los hermanos más pobres eran tenidos en alta estima entre los creyentes, y sintiendo vergüenza de que sus hermanos supieran que sus almas egoístas les hacían dar de mala gana lo que habían cedido solemnemente a Dios, decidieron deliberadamente vender
la propiedad y pretender dar todo el producto al fondo general, cuando en realidad se guardarían una buena parte para sí mismos. Y miren, ahí va el plan. Así se asegurarían el derecho de vivir del fondo común y al mismo tiempo ganarían alta estima entre sus hermanos. ¿Por qué será, hermanos, que sí, o sea, no había nada que perder? Pues sí. ¿Por qué será que Ananías y Zafira permitieron que Satanás pusiera esos pensamientos en su mente? ¿Por qué será? ¿Qué sucedió ahí? Todo estaba bien. Todo estaba bien. Y una cosa que me llama la atención, a veces resulta que en el matrimonio al hombre se le vienen malas ideas, malos pensamientos, pero ¿qué hace la mujer? A ver, espérate, no, ¿cómo estás pensando así? A veces a la mujer se le vienen malas ideas y ¿qué hace el hombre? Oye, espérate, no, mira, es la obra de Dios. ¿Cómo vamos a hacer esto? No, conmigo no cuentes, ¿eh? Pero aquí, ¿qué pasó, hermanos? Los dos. O sea, sí que Satanás no puso pensamientos solamente en Ananías, sino también en su esposa. Y Ananías reaccionó de una forma negativa ante esos pensamientos y su esposa también. ¿Cómo es que pueden suceder estas cosas, hermano? ¿Cómo es que suceden esas cosas? Sigue diciendo algo que a mí no me gusta mucho, pero lo voy a leer. Pero Dios odia la hipocresía y la falsedad. Dios odia la hipocresía y la falsedad. Ananías y Zafira practicaron el fraude en su trato con Dios. Mintieron al Espíritu Santo y su pecado fue castigado con un juicio rápido y terrible. Cuando Ananías vino con su ofrenda, Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti?, preguntó Pedro. ¿No se había ejercido ninguna influencia indebida en Ananías para compelerle a sacrificar sus posesiones para el bien general? Él había procedido por su propia elección, pero al tratar de engañar a los discípulos, había mentido al Altísimo. Y pasado espacio como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo: sí, en tanto. ¿Verdad o mentira, Carmen? Era mentira. Y Pedro le dijo: ¿por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán. Luego que cayó a los pies de él y expiró. Y entrados los mancebos, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor en toda la iglesia y en todos los que oyeron estas cosas. Hermanos, ¿la muerte fue simbólica? Fue literal. No fue solamente espiritual, fue física. Miren, hermanos, ¿cuánto caso debiéramos hacer a consejos como aquel que dice Pablo? Ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuánto caso debiéramos hacer a este consejo que da Pablo? ¿Cuánto caso debiéramos hacer a aquel consejo que da Pablo? Y aquel que cree estar firme, mire pues que no caiga. ¿Cuánto caso debiéramos hacer a aquel consejo que dice Santiago? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros.
¿Cuánto caso debemos hacer esos consejos inspirados por Dios que están en su palabra, hermano? Y que más de una vez no sabemos esos consejos. ¿Y saben por qué? No los hemos leído. No los conocemos. ¿Por qué será que esta historia se quedó ahí plasmada? Miren, vamos a escucharlo. La sabiduría infinita vio que esta manifestación señalada de la ira de Dios era necesaria para impedir que la joven iglesia se desmoralizara. El número de sus miembros aumentaba rápidamente, la iglesia se vería en peligro si en el rápido aumento de conversos se añadían hombres y mujeres que, mientras profesaban servir a Dios, adoraban a Mamón. Acordémonos que Mamón es el dios de la riqueza, ¿se acuerdan de esto, verdad? Este castigo testificó que los hombres no pueden engañar a Dios, que Él descubre el pecado oculto del corazón y que no puede ser burlado. Estaba destinado a ser para la iglesia una advertencia que la indujese a evitar la falsedad y la hipocresía y a precaverse contra el robar a Dios. Hermanos, si hubiésemos vivido allá en aquel tiempo nosotros, ¿no alguno de nosotros hubiera visto las cosas al revés? ¿Por qué Dios los castigó? No, pues con esto se va a desanimar la gente. ¿Quién va a venir? Pues si vio que estos los mataron. Pero era al revés. Lo sucio tenían que sacarlo. No vaya haciendo que esto se haga más grande y al rato la iglesia se va a destruir completa. Este ejemplo de aborrecimiento de Dios por la codicia, el fraude y la hipocresía no fue dado como señal de peligro solamente para la iglesia primitiva, sino para todas las generaciones futuras. Hermanos, aquí entra la iglesia de praderas. Dios ha dispuesto que la proclamación del evangelio, bueno, lo leo antes. Este ejemplo del aborrecimiento de Dios por la codicia, el fraude y la hipocresía no fue dado como señal de peligro solamente para la iglesia primitiva, sino para todas las generaciones futuras. Era codicia lo que Ananías y Zafira habían acariciado primeramente. El deseo de retener para sí mismos una parte de lo que habían prometido al Señor los llevó al fraude y a la hipocresía. Hermano, hermana, cuando tú prometes algo a Dios, eso ya no es tuyo. Ya no es tuyo. Al prometérselo, tú se lo estás dando a Dios. Y ahora si tú lo agarras, ¿qué estás haciendo? Robando, ya no es tuyo. Imagina que le estás prometiendo a Dios el martes algo. Y dice, Señor, el sábado te lo voy a dar. ¿Sí? Pero ya en ese momento, ya lo estás transmitiendo a Dios. Lo vas a dar hasta el sábado porque es el día que nos reunimos. ¿Me hago entender? Pero ya no es tuyo, ya no es mío. El deseo de retener para sí mismos una parte de lo que habían prometido al Señor los llevó al fraude y a la hipocresía. Dios ha dispuesto que la proclamación del Evangelio dependa de las labores y dádivas de su pueblo. Las ofrendas voluntarias y el diezmo constituyen los ingresos de la obra del Señor. De los medios confiados al hombre, Dios reclama cierta porción, la 10ª parte. Los deja libres a todos de decir si han de dar o no más que esto. Pero cuando el corazón se conmueve por la influencia del Espíritu Santo y se hace un voto de dar cierta cantidad, el que ha hecho el voto no tiene ya ningún derecho a la porción consagrada. Las promesas de esta clase hechas a los hombres serían consideradas como obligación y no son más obligatorias las que se hacen a Dios. Son las promesas consideradas en el tribunal de la conciencia menos obligatorias que los acuerdos escritos de los hombres. Cuando la luz divina brilla en el corazón con insuscitada claridad y poder, el egoísmo habitual afloja su asidero y hay disposición para dar a la causa de Dios.
Pero nadie piense que podrá cumplir sus promesas hechas entonces sin una protesta de Satanás. Allí está el asunto. A él no le agrada ver edificarse el reino del Redentor en la tierra. Él sugiere que la promesa hecha es demasiado grande, que puede malograr los esfuerzos por adquirir propiedades o complacer los deseos de la familia. Oye, ¿ya te diste cuenta que lo que te estás prometiendo vas a afectar a tus hijos? Acuérdate que ese terreno te lo dio tu papá. ¿Cómo tú lo vas a dar a la iglesia? ¿Qué va a decir él? Es Dios quien bendice a los hombres con propiedades y lo hace a fin de que puedan dar para el avance de su causa. Él envía la luz del sol y la lluvia, ¿cierto o falso? Ciertísimo. Él hace crecer la vegetación, Él da la salud y la habilidad de adquirir medios. Todas nuestras bendiciones proceden de su generosa mano. A su vez, quiere que los hombres y mujeres manifiesten su gratitud devolviéndole una parte como diezmos y ofrendas, ofrendas de agradecimiento, ofrendas voluntarias, ofrendas por la culpa. Si los medios afluyeran a la tesorería de acuerdo con este plan divinamente señalado, a saber la 10ª parte de todos los ingresos y ofrendas liberales, habría abundancia para el adelantamiento de la obra del Señor. Pero el corazón de los hombres se endurece por el egoísmo y como Ananías y Zafira son tentados a retener parte del precio mientras pretenden cumplir los requerimientos de Dios. Muchos gastan dinero pródigamente en la complacencia propia. Los hombres y mujeres consultan su deseo y satisfacen su gusto mientras traen a Dios casi contra su voluntad una ofrenda mezquina. Olvidan que un día Dios demandará estricta cuenta de la manera en que se han usado sus bienes y que la pitanza que entregan a la tesorería no será más aceptable que la ofrenda de Ananías y Zafira. ¿Cómo ven esto, hermanos? En algún momento tal vez venga el enemigo a tentarnos con este pecado de la codicia. Oye, ¿cuánto estás dando de diezmo? Oye, ¿no se te hace que estás dando mucho? Oye, las ofrendas que estás dando, ¿no se te hace que son muchas? Es más, ¿para qué das? ¿Ya tienen suficiente? Acuérdate que siempre ha dicho Imelda, ha dicho Daniel, que sobra para los libros. Acuérdate cómo Daniel y Imelda han dicho, y el hermano Pedro, cómo han dicho que gracias a Dios porque ha bendecido mucho. Entonces, ¿para qué sigues dando? Cuidado, hermanos, cuidémonos. Miren ¿qué sigue diciendo? Ya casi terminamos, falta esto y esto. Del severo castigo impuesto a estos perjuros, Dios quiere que aprendamos también cuán profundo es su aborrecimiento y desprecio de toda hipocresía y engaño. Al pretender que lo que habían dado todo Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo y como resultado perdieron esta vida y la venidera. ¿En cuánto vendieron su vida eterna? ¿En cuánto la vendieron? ¿En cuánto vendió Esaú su primogenitura? Hermano. ¿Hizo buen negocio? Cuando tú vendes algo, se entiende que debes de estarte feliz porque hiciste un buen negocio. Ganaste, tuviste muchas ganancias. Pero aquí en este caso, hermanos, Ananías y Zafira, por lo que costaba una casa, vendieron su vida eterna. Una vida cerca de Dios, una vida cerca de Cristo, una vida por toda la eternidad, una vida llena de felicidad, una vida llena de alegría, de gozo, una vida sin enfermedad, una vida que no podemos siquiera describirla por el momento, pero todo bonito. Así es. Y así es. Ahí se quedó el dinerito guardado, hermano. Ahí se quedó el dinerito guardado porque ni siquiera lo utilizaron. Otra vez leo esto.
Del severo castigo impuesto a estos perjuros, Dios quiere que aprendamos también cuán profundo es su aborrecimiento al desprecio, y desprecio de toda hipocresía y engaño. Al pretender que lo habían dado todo a Ananías y Zafira, mintieron al Espíritu Santo y como resultado perdieron esta vida y la venidera. El mismo Dios que los castigó condena hoy toda mentira. Los labios mentirosos les son abominación. Declara que en la santa ciudad no entrará ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira. Apocalipsis 21-27. Aferrémonos a la veracidad con mano firme y sea ella parte de nuestra vida. Practicar el disimulo y jugar al tira y afloja con la verdad para acomodar los planes egoístas de uno significa provocar el naufragio de la fe. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad. Efesios 6:14. El que declara falsedades vende su alma a bajo precio. Sus mentiras pueden parecerle útiles en casos de apuro. De esta manera le parecerá que adelanta en sus negocios, como no podría hacerlo mediante un proceder correcto. Pero llega finalmente al punto en que no puede confiar en nadie. Al ser él mismo un falsario, no tiene confianza en la palabra de otros. En el caso de Ananías y Zafira, el pecado del fraude contra Dios fue castigado inmediatamente. El mismo pecado se repitió a menudo en la historia ulterior de la iglesia y muchos lo cometen en nuestro tiempo. Pero aunque no sea acompañado de una manifestación visible del desagrado de Dios, no es menos horrible a su vista ahora que en el tiempo de los apóstoles. La amonestación se ha dado. Dios ha manifestado claramente su aborrecimiento por este pecado. Y todos los que se entregan a la hipocresía y a la codicia pueden estar seguros de que están destruyendo sus propias almas. Hermano, reflexionemos. ¿Has prometido algo a Dios y no lo has cumplido? Ponte a pensar. Ponte a pensar. En alguna ocasión, tal vez tú diezmabas, hoy no diezmas. ¿Crees que estás bien? A veces hay iglesias donde, bueno, no se quiere hablar de diezmos y ofrendas porque dicen, no, pues es que el pastor quiere. Aquí ni tenemos pastor humano, ni agarramos diezmos para nosotros. Así es que con entera libertad podemos hablar de diezmos y ofrendas. ¿Me hago entender? ¿Le has prometido algo a Dios y no le has cumplido? Piensa en eso. Piensa en eso. Si aquí ahorita hubiera 200 personas, 300 personas y tal vez preguntar, hermanos, ¿quién un día le prometió a Dios descansar el sábado? Y en una forma honesta, a lo mejor todos levantaríamos la mano. ¿Y entonces qué pasó? ¿Quién un día le prometió a Dios traer diezmos y ofrendas a la iglesia? Y todos levantaríamos la mano. Pero entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, hermano? Y quiero ya casi terminar solamente diciendo esto, hermano. Nadie vaya a decir, eso lo dijo por mí. Hermano, no. ¿Cómo es que sale un tema? Ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Una semana antes empezamos a orar a Dios, Señor, ¿de qué quieres que predique el sábado? ¿Sí? Algunos hasta le decimos, Señor, ayúdame a predicar lo que tú quieres y como tú quieres. Y entonces llega el tema. Y entonces, bueno, puede ser que diga, eso lo dijo por mí. No, no, no. Esto lo decimos por todos, ¿sí? Incluyendo al que está predicando. No vaya siendo que algún día yo le haya prometido algo a Dios, no lo cumplí. Tenga ese hábito. Le he prometido una y otra muchas veces cosas a Dios, no lo cumplo y estoy en peligro de perder no solamente la vida física, sino la venidera. Y qué triste sería, hermanos, vender la vida eterna por algo que aquí se va a quedar y que no dura nada. Libro de Primera de Timoteo,
Libro de Primera de Timoteo. Miremos el capítulo 6. Versículo 6 en adelante. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Todavía no está por ahí? Bueno, vamos a esperarnos un poquito. Ya está. La piedad y el contentamiento, hermano. Dos cosas que ojalá debiéramos tener en nuestra vida. Todos sabemos qué cosa es piedad. Todos sabemos qué cosa es contentamiento. Todos lo sabemos. Y si no, hermanos, investigarlo, ya saben. Cosas importantes. Miren, ¿qué tan cierto es esto, hermanos? Miren, vamos a reflexionar. ¿Qué tan cierto es esto? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Cierto o falso? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Versículo 17. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. De este modo atesorarán para sí buen fundamento para el futuro y alcanzarán la vida eterna. ¿Cómo vemos? Está ante nosotros, hermanos, está la posibilidad, está la seguridad de llegar a tener una vida eterna. Cerca de nuestro Padre Dios, cerca de Cristo que dio la vida por ti y por mí. Está ante nosotros la oportunidad, la bendición, la seguridad de estar un día con Cristo en un mundo donde no habrá enfermedades, no habrá muerte, no habrá dolor, nada de lo que nos pone triste ahora. Hermano, no vaya haciendo que vendamos todo eso por ser codiciosos. El tener. ¿Alguien recuerda la cita bíblica? ¿Qué dice? Vamos a verlo y con eso terminamos ya. Eclesiastés 5:10. ¿Qué tan cierto será lo que dice aquí? El que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama la riqueza no sacará fruto. También esto es vanidad. Hermanos, quien ama el dinero ni siquiera puede dormir bien. Ni siquiera puede comer bien. Porque raíz de todos los males es ¿qué cosa? Amor al dinero. El mandamiento, dijo Cristo, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo. ¿Cómo? A ti mismo. ¿Dónde entra el amor al dinero allí? No hay. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Que Dios nos ayude a permanecer fieles a Dios en sus caminos hasta que vayamos a la tumba o hasta que Cristo venga en las nubes de los cielos.